Les voy a narrar lo que sucedió en un debate que tuve en YouTube con un hermano católico comprometido y lo que él me dijo. Será interesante que analicemos esto porque pues nos presenta un argumento que podemos decir para defender el punto de que la antigüedad no es importante. Lo primero que me dijo este hermano fue: respuestas evangélicas. Lo siento mucho, pero te equivocas. Un linaje no se demuestra simplemente con un ADN. Un linaje se demuestra con datos históricos. Imagínate, 2000 años de historia. ¿Qué iglesia ofrece pan y vino de la forma que lo ofreció Melquisedec y cómo lo ofreció Cristo? Solo la iglesia católica. Ahora dime, ¿dónde estuvo tu iglesia en el siglo I al siglo XV? Dices que en Alejandría se les empezó a llamar cristianos, lo cual es falso, se les empezó a llamar cristianos en Antioquía. Bueno, aquí yo creo que no leyó bien o algo así, ahí está mi comentario, pueden ver que puse Alejandría. Me cita Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, donde a los cristianos se les nombra por primera vez cristianos, ¿verdad? Dice, también ellos fueron llamados los del camino, y la razón es porque ellos predicaban que había un solo camino. También fueron llamados los de Maús. En el siglo II la iglesia ya tenía nombre y apellido. Del siglo I al XV, si alguien quería ser cristiano, solo había una iglesia, la iglesia católica, y eso es irrefutable. La historia lo demuestra, después del siglo XV ya empezaron a surgir muchas iglesias, las cuales son acéfalas. Vamos a ver qué es lo que le respondo. Bueno, yo le respondo, mi estimado hermano, bueno, no voy a decir el nombre, es la doctrina la que define la iglesia. Eso lo comprende cualquier fiel de cualquier religión. Tú no bebes la copa de la manera en que lo hicieron los cristianos del primer siglo. Y esto es cierto, los católicos no beben de la copa de vino. Bueno, sigamos. Tampoco partes el pan de la misma manera. Recordemos que ellos no parten un pan. Ellos tienen una hostia muy delgadita que no parece pan, ¿verdad? No es el pan que usaban los cristianos del primer siglo, ¿verdad? Bueno, sigamos. La iglesia del primer siglo enseñó mi doctrina. Eso es lo que yo le dije a este hermano, y no la tuya. Te haré la siguiente pregunta y tu respuesta nos dejará ver qué tan honesto y sabio eres. Si un musulmán de 70 años se convierte al catolicismo y sigue su doctrina al 100% con toda sinceridad, ¿tú le considerarías un verdadero católico? Aquí este hermano me responde, respuestas evangélicas. Especifica si el musulmán sigue cuál doctrina. Ahí le puse yo. Si un musulmán de 70 años se convierte al catolicismo y sigue la doctrina católica al 100%, con toda sinceridad y entrega, ¿tú le considerarías como un verdadero católico? Aquí el hermano me responde, sí, siempre y cuando tenga el bautismo con el rito que dejó Cristo establecido. Le respondo yo, ¿sería tan buen católico como el que fue bautizado de bebé o no podría ser considerado como igual al que fue bautizado de bebé, ¿no? Aquí estoy comparando la antigüedad del musulmán de 70 años, que apenas se convirtió, con aquel que fue bautizado de bebé y que tiene una antigüedad, no sé, de 30, 40 años siendo católico, ¿no? Él me responde, igual que un bebé de meses de nacido a un adulto de 70 años, él está diciendo que sería tan católico como aquel que se bautizó de bebé. Y la razón es porque nosotros bautizamos personas, me dice este hermano católico. Yo le respondo, y si el que se bautizó de bebé, hizo su primera comunión, etcétera, tiene todos los sacramentos, pero además de los fundamentos del magisterio de la Iglesia Católica, él decide agregar la veneración de la Santa Muerte, ¿seguiría siendo tan católico como el ex musulmán? Aquí este hermano católico me responde, no se puede servir a dos amos. Y yo me sigue comentando el hermano, esa ya es decisión de ese católico en especial. Si él decide adorar a la Santa Muerte, la Iglesia Católica condena y excomulga a la gente que hace eso. En cuanto al bautizo, una vez que haya sido bautizado, es una marca indeleble. Tú has tratado de calumniar a la iglesia insinuando que, etcétera, que la iglesia fomentaba la adoración de la Santa Muerte, etcétera. A este otro hermano, pues la verdad no le tomé tanta importancia en este debate porque, bueno, pues él estaba haciendo falacias desde antes de esto y, bueno, está desviando el tema. Sigo con el hermano que estaba yo debatiendo. Y él me pone, sería bueno escucharlo más. Le respondo yo, la verdad, sí has dado muestra de honestidad e inteligencia y eso lo admiro. Sigamos.
Si tú fueras el ex musulmán, que ahora es un católico 100% comprometido, ¿qué le dirías a ese católico que venera a la Santa Muerte? Él me responde, más que decirle, instruirle, porque la verdad es que el católico está poco o nada instruido y se deja arrastrar por cualquier doctrina. Aquí le respondo yo, ok, tú eres el ex musulmán que ahora es un católico 100% comprometido y te diriges al católico que fue bautizado de bebé y que ha cumplido con todos los sacramentos, y le informas que es peligroso el salirse de la base doctrinal fundamental de la Iglesia Católica. Y él te responde, ¿dónde dice la Biblia que está prohibido venerar a la Santa Muerte? ¿Qué le responderías? Aquí le puse una falacia que ellos suelen utilizar para defender la idolatría. Bueno, veamos. Él me responde, respuestas evangélicas, adorar a la muerte, te corrijo, no es santa, la santidad es otra cosa. Entraría en el terreno de la idolatría. Ya le respondo yo, el católico de nacimiento te respondería que él no la adora, él solo la venera. Esa imagen no es su Dios, sino que solo representa al ángel de la muerte mencionado en el Éxodo, que su Dios es Yahvé. ¿Qué le dirías? Aquí otra vez le presento este tipo de escapatorias que los católicos suelen usar para defender la idolatría. Me responde él, te repito, más que decirle, instruirle en las Sagradas Escrituras. Se ve que no está acostumbrado a responder a los argumentos falaces que los católicos suelen utilizar, pero quise que él probara un poquito lo que experimentamos los cristianos evangélicos al debatir con católicos. Bueno, sigamos. Aquí yo le digo, ok, supongamos que le demuestras bíblicamente y sin lugar a dudas que ese católico de nacimiento está sinceramente equivocado. Y él simplemente te responde, ¿cómo te atreves a afirmar que yo estoy equivocado si yo he sido católico desde el principio de mi vida? ¿Dónde estabas tú como católico hace 10 años? Mi antigüedad demuestra que yo soy el verdadero católico. ¿Este católico de nacimiento sería el verdadero católico en comparación con el ex musulmán solo porque tiene más antigüedad como católico? ¿O el ex musulmán sería el verdadero católico ya que él se mantiene firme en la doctrina que le fue enseñada? Y el católico con más antigüedad es el que está equivocado, porque estar en lo correcto no se trata de antigüedad, sino de no salirse de la enseñanza que se ha recibido. Aquí el hermano católico pues se queda un poquito preocupado, eran como las 4 de la tarde, yo creo que le agarró de sorpresa a dónde fue a terminar el viaje en el que nosotros empezamos al debatir, y me dijo, bueno, regreso a las 7:30 y te respondo. 3 horas y media después, no sé con quién iba a revisar su argumentación. Total que regresó y yo le dije, ¿cuál de los dos es el que está en lo correcto? ¿El católico que tiene más antigüedad, pero se ha movido de la doctrina que tu iglesia enseña? ¿O el recién convertido ex musulmán que ahora es católico y se apega a las enseñanzas de su iglesia, a pesar de que no tiene la antigüedad del otro católico? Aquí el hermano me responde, por supuesto que el que se apega a la doctrina es el verdadero católico. Aquí es donde concluyo yo, hago un pequeño cierre y digo, he de reconocerte la entereza y la honestidad. La antigüedad no define cuál es el verdadero católico, sino el grado de apego a la doctrina que le han enseñado. Lo mismo sucede con los cristianos. No importa la antigüedad, sino el grado de apego a la doctrina de Jesús y sus discípulos. De la misma manera que el ex musulmán históricamente no tenía la antigüedad, pero él escuchó y practicó la doctrina católica, lo que lo hizo un verdadero católico, tan católico como los católicos más antiguos de la historia. Asimismo, cualquier hombre que escucha el evangelio predicado por Jesús y sus apóstoles y se apega a él es tan cristiano como los cristianos más antiguos de la historia, los cristianos de Antioquía, por así poner un ejemplo. De la misma manera que el católico que se apartó de las enseñanzas de sus maestros, del magisterio de su iglesia, el magisterio oficial, para ir en pos de una veneración incorrecta, la de la mal llamada Santa Muerte, de esa misma manera, desafortunadamente, tu iglesia católica se separó de las enseñanzas de Jesús y sus apóstoles, para ir en pos de doctrinas surgidas siglos después de Cristo y sin sustento en las enseñanzas del maestro y sus discípulos. De la misma manera, los cristianos evangélicos somos tan cristianos como los cristianos de Antioquía, pues esa misma doctrina tenemos, aunque tú prestes más atención a la antigüedad que a la doctrina de Jesucristo. Por tal motivo, le digo al llamado Padre Sam y a ti,
que sí había cristianos con mi misma doctrina en el siglo I y que no había católicos con tu doctrina hasta siglos después de Cristo.